Buen día, nos encontramos en otro viernes fiscal y administrativo. El día de hoy vamos a ahondar sobre la regulación que hay sobre el medio ambiente en nuestro país, adentrándonos en un caso práctico específico radicado ante el Tribunal de Justicia Administrativa. En este particular caso que vamos a ver, al accionante, en este caso es el ciudadano, responsable de un establecimiento en el cual se generan materiales o residuos peligrosos, tuvo una visita por parte de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, en la cual se determinó imponerle una multa por la cantidad de 200 salarios mínimos y además la obligación de contratar un seguro de medio ambiente. Esto de manera ilegal, lo cual fue combatido efectivamente ante el Tribunal Administrativo y se le declaró la nulidad de dicha multa y de la obligación de contratar el seguro por las siguientes razones que vamos a ver. Para adentrarnos a la problemática que acabo de comentar, tenemos que saber el marco legal de la regulación del medio ambiente. Esta se regula por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. Estas dos leyes, entre otras, regulan lo que es la generación o generar residuos peligrosos, el uso de estos residuos, el almacenamiento, el transporte, el reuso, reciclaje y disposición final de los mismos. Para tener un contexto en general, quien resulta responsable y puede ser adquiriente de una multa es quien genera el residuo y también a quien se lo traspasa, es decir, puede ser el transporte o la disposición final o incluso el almacenamiento de las personas que incluso no generaron el residuo, pero transportan, almacenan o ponen la disposición final del residuo peligroso. También tenemos que considerar qué se considera como un residuo peligroso. Estos lo pueden ser materiales de alto valor, materiales que se producen con mucha facilidad, materiales que son tóxicos para los seres humanos y materiales que pueden ser peligrosos para el ecosistema. Estos cuatro elementos que acabo de señalar son los que determinan cuándo existe un residuo peligroso que debe ser regulado con la Ley de la Protección al Medio Ambiente. Una vez teniendo fijado cuáles son los elementos para fijar qué es un elemento, qué es un residuo peligroso, además quién lo genera y quién lo transporta, que son los obligados o son los ciudadanos concernientes que tratan con estos residuos, podemos ahora sí adentrarnos cómo se califica o en qué categorías el Estado determina las gradualidades o obligaciones y requerimientos que se le va a pedir a cada ciudadano. Es decir, cada ciudadano se le tiene que asignar una categoría y sobre esa categoría tiene que disponer de ciertas obligaciones. Actualmente existen solamente tres categorías. Es la de gran generador de residuos, pequeño generador de residuos y micro generador de residuos. Estas tres categorías son las que dividen las obligaciones y regulaciones que debe uno acatar para determinar si tiene que o no cumplir con ciertos requisitos. Es decir, resulta obvio que quien tiene más obligaciones de tener planes de gestión de residuos, almacenamientos más grandes y regulaciones más específicas es el gran generador, porque este gran generador genera al año más de 10 toneladas de residuos peligrosos. El pequeño generador genera entre 400 kilogramos y 10 toneladas de residuos peligrosos por año. Y el microgenerador solamente genera menos de 400 kilogramos de residuos peligrosos al año. Entonces, el gran generador y el pequeño generador, que es arriba de 400 kilogramos de residuos al año, tienen que estar regulados ante la Secretaría de Protección y Medio Ambiente. Y ellos tienen que tener un registro y especificaciones que es expedidos por la propia Secretaría. Sin embargo, el microgenerador no es necesario. El microgenerador se encuentra regulado
por las especificaciones estipuladas por las entidades federativas o municipios. Entonces, hay que tener bien en cuenta esto para entender el caso práctico que se expuso al principio. En el caso práctico, se hizo una visita al establecimiento generador de residuos y se determinó por el visitante de la Procuraduría Federal que visitó el domicilio que generaba, o se determinó que generaba 150 litros de residuos provenientes de aceite lubricante y 3 kilos al año también de materiales impregnados de este aceite, lo cual no sobrepasaba los 400 kilos para considerarse como un pequeño generador de residuos. A este únicamente se le podía considerar como un microgenerador. En ese momento, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente no se encontraba facultada siquiera para poder hacer la visita, ya que esto únicamente se encontraba facultado por parte de la entidad federativa, es decir, por el Estado o el municipio, quienes son los que deberían de regular ese microgenerador o ese establecimiento que es un microgenerador. Empezando por ahí, se declaró la ilegalidad del acta o de la multa estipulada por la Procuraduría, y aparte, a esta Procuraduría le requirió un plan de residuos, el cual no es necesario porque el plan de residuos únicamente es para los grandes generadores y este era un microgenerador. Entonces, al no tener el plan de residuos y ser un microgenerador, no causa o no es causante para una multa por parte de la Procuraduría Federal de Medio Ambiente. Por lo tanto, en el procedimiento administrativo se determinó la nulidad de la multa impuesta al establecimiento, el centro de trabajo visitado. En base a estos supuestos, se puede determinar que si tenemos un establecimiento que genera menos de 400 kilogramos de residuos peligrosos y este es visitado por la Procuraduría Federal y le es impuesta una multa por no tener algunos requisitos establecidos por la propia Secretaría, esta multa resultaría ilegal, ya que estas visitas o estos requerimientos deben ser solicitados por el Estado o los municipios en base a las estipulaciones y requisitos que el Estado y municipios determinen. Es así como se determinó que este ciudadano no debería de pagar la multa impuesta. Es por esto que es muy importante que conozcamos sobre las obligaciones y derechos que tenemos sobre las regulaciones del medio ambiente. Y si usted o conoce a alguien que tenga alguna problemática sobre estas regulaciones o multas similares a lo que hemos comentado el día de hoy, los invito a que se acerquen con nosotros al despacho Safe Solution para poder asesorarlos y en su caso defenderlos ante una situación ilegal realizada por la autoridad. Esto ha sido todo por hoy. Los veo en otro viernes fiscal y administrativo.